Buenos días, vamos a dar comienzo al acto de clausura del seminario y a la entrega posterior del Premio Internacional de Derechos Humanos de la Fundación Hispano-Cubana. Yo me he incorporado a última hora a este seminario y aunque me consta que se han hecho los debidos agradecimientos, yo en primer lugar quiero agradecerle su presencia. En segundo lugar, a la Fundación Bancaja por la amabilidad que han tenido en prestarnos sus locales, este magnífico local para este seminario durante 2 días. Y por supuesto a la Generalitat Valenciana, que con un generoso patrocinio ha hecho posible los desplazamientos, el hotel, en fin, la infraestructura y el apoyo financiero para esta iniciativa. Y dicho esto, por aquello de ir directamente al grano, doy la palabra a Javier Martínez Corbalán, secretario general de la Fundación Hispano-Cubana, que va a hacer o presentar las conclusiones del seminario con un breve resumen del mismo. Javier, te quito. Muchas gracias. Como las ponencias han sido intensas y además con un nivel en los contenidos muy alto, lo que voy a hacer es dar unas pequeñas pinceladas de algunas de las ideas que se han aportado en las distintas mesas, porque lo que es claro que y lo señalábamos en el día de la inauguración, este seminario también tiene una misión que comienza ahora de verdad, en el sentido de que tenía por objetivo y finalidad el dar a conocer la situación actual de la isla a través de la difusión y divulgación de los contenidos de este seminario. Eso se va a hacer por diversos medios, se va a hacer a través de la propia revista hispano-cubana. El próximo número 38 está al salir, que habla de las maniobras del régimen, todo el tema de la posición común, pero el siguiente número, que vendrá de cara a los meses de enero a marzo, tendrá como dossier central de la revista este seminario Cuba Vísperas de Libertad, con lo cual numerosos ejemplares, 1000 ejemplares de la revista, irán a la isla de Cuba para fomentar el debate entre las organizaciones de la sociedad civil independiente, pero además de ese soporte papel, haremos impresiones en otros medios de las ponencias recogidas en libro y asimismo todo el seminario ha sido recogido en vídeo, va a estar disponible en nuestra página web las distintas ponencias que ha habido y además haremos y volcaremos esos vídeos en la isla a través de los correspondientes DVDs que grabamos periódicamente para que sirvan de foro de debate dentro de la isla entre las distintas organizaciones. Así que esa labor comienza ahora, que para nosotros es siempre muy importante. Es decir, hay que dar a conocer fuera de Cuba cuál es la situación real de la isla, pero sobre todo hay que proporcionar material a la gente que está dentro para que pueda seguir trabajando y realizando su labor. Como os indicaba, breves pinceladas de lo que han sido los temas que se han tratado en el seminario. La primera de las mesas llevaba los análisis, tenía por objetivo central analizar los ajustes económicos y sociales que está planteando el régimen cubano en los últimos tiempos. Ha quedado claro que más que un proceso de reforma, lo que es un proceso de nueva supervivencia, de maniobras que el régimen está estableciendo para continuar y perdurar en el poder. Se ha analizado ello desde la perspectiva económica, con los lineamientos, señalando cómo las macrocorporaciones que se han creado y militarizado por el régimen lo que buscan es nuevamente generar recursos e intentar sostenerse en el poder, y luego a través de las distintas medidas jurídicas que se han implementado, la liberación con destierro de los presos, lo que está buscando el régimen en definitiva es intentar que la posición común sea derribada y de paso también que la posición americana se ablande y permita ciertos levantamientos de las restricciones existentes con el fin de conseguir el ansiado financiamiento para proseguir en una línea que no tiene apertura hacia la libertad, ni la democracia, ni el respeto a los derechos. El segundo panel, que ya comenzábamos por la tarde de ese sábado 18, tenía como primera parte el papel que desempeñan la emergente sociedad civil independiente a través de las organizaciones políticas, la prensa independiente y los blogueros.
Teníamos en primer lugar la semblanza que nos hizo Melba Santana de las Damas de Blanco y su labor, con el recuerdo específico que hizo a Reina Luisa Tamayo, a Laura Pollán y a Berta Soler, en el sentido de que ese impulso de defensa del ser querido de la familia ha sido uno de los elementos determinantes para que la voz de Cuba esté presente en el panorama internacional. Por otro lado, Tony Díaz también nos habló de la importancia que tiene hoy en día el que la sociedad civil independiente sea capaz de incorporar a la sociedad cubana en general, en sentido amplio, a los procesos por la lucha en el cambio y en la libertad. Y que ese proceso hay que empezar a trabajarlo desde ya porque es muy importante. Es decir, las organizaciones cívicas tienen que, atendiendo a las necesidades, a los objetivos que persigue la sociedad cubana en general, incorporarlos a esa tarea de abrir espacios a la democracia y la libertad, ¿no? Marcelo Cano nos hablaba desde la perspectiva del fenómeno, del mito de la medicina y de cómo el régimen utilizaba esa arma de propaganda, y Jorge Luis González Tanquero nos hablaba de su experiencia, de su testimonio como preso político y todo el sufrimiento que ello comportó. Esa tarde del sábado culminábamos los paneles con el periodismo independiente y los blogueros. Abría nuestro amigo Pepín señalando que él lo que quería hacernos ver era la importancia de articular una idea que era el empoderamiento ciudadano, el partir de una idea general para que el pueblo se restituya y se dote del mecanismo necesario para volcar y cambiar todo el régimen establecido a través de que la soberanía retorne al pueblo como elemento básico, y lanzó un programa y una idea para trabajar sobre él. Asimismo, recordar la intervención de Ricardo González Alfonso, que nos hacía ver cómo desde el papel hasta los blogs se ha pasado por todos los mecanismos con que el periodismo independiente ha tenido que utilizar para hacerse oír, aprovechando los canales que desde fuera de la isla se han establecido. Hablaba del SIDA social que existe en la isla, que es el síndrome de insuficiencia democrática asumida, en el sentido de que en las casas, en la educación, a la gente se le inculca esa insuficiencia democrática, ese no poder ver más allá, y que es muy importante, como después hacía ver Normando, el que seamos capaces de dotar de mecanismos, de herramientas a la gente que trabaja dentro de la isla para que se pueda expandir y dar a conocer la labor que realiza la sociedad civil independiente y el periodismo independiente, que, como bien señalaba Normando, es imprescindible para el proceso de cambio democrático dentro de la isla. José Luis García Paneque nos hacía una semblanza, una breve historia de lo que era el movimiento del periodismo independiente dentro de la isla, desde sus inicios hasta su momento actual, y cómo sin recursos se aprovecha todos los mecanismos al alcance de la gente que está dentro de la isla para hacer esa labor de dar a conocer la situación real dentro de la isla. Y por fin, esta mañana, hablábamos de la solidaridad internacional para con los demócratas cubanos, tanto desde la perspectiva de los gobiernos como desde la perspectiva de las ONGs. Elena Larrinaga lo enfocaba desde la perspectiva de la Unión Europea y el daño que ha supuesto la labor del gobierno socialista español en dar presencia y voz a las demandas del régimen, casi asumiéndolas como propias, y él sí insistía en esa labor de mantenimiento de la exigencia y la presión para que los principios de libertad, de democracia y de respeto a los derechos humanos sigan vigentes y sean exigidos al régimen castrista. Por otro lado, teníamos también en la intervención de Ana Carbonell, en el que se nos analizaba esa perspectiva de las condiciones, de las recomendaciones para seguir apoyando al movimiento pro democracia en la isla, y nos hablaba de la perspectiva americana, de las sanciones, del porqué de las sanciones y de cómo son un mecanismo útil para mantener esa presión tan necesaria. Frisia Batista nos daba a conocer la ONG Raíces de Esperanza e incidía especialmente en la necesidad de tomar contacto con la juventud de la isla y de contactar a la propia juventud de la isla entre sí y con la juventud de fuera de la isla como elemento también muy importante para progresar en ese camino hacia la libertad. Y por último, Pedro Corzo nos insistía en la importancia de la memoria histórica, de la información y la educación como mecanismos para
traspasar y derribar la propaganda, el adoctrinamiento y en el fondo también que sean instrumentos para acabar con la injusticia que existe dentro de la isla. Ese es muy brevemente un resumen a vuela pluma de lo que han sido estas jornadas, pero lo importante es que todas las ponencias van a publicarse, que todas van a estar en vídeo disponibles y que todas van a poderse también enviar a la isla, que es una de las principales labores que la Fundación tiene a bien realizar. Muchísimas gracias.